Bienvenido, Ignacio. Bienvenido, Marco. Bienvenido a todas las personas que nos siguen por la página de Marco por Chile en YouTube. Aprieten el candadito rápido. El candadito. ¿Qué es? Una alarma, una campana. La campana para suscribirse en el multiverso de la política, en YouTube, un podcast que hacemos todos los domingos a las 21 horas. Y hoy lo vamos a hacer un artículo que publicamos hace poco sobre la frescura de Raj, la frescura. ¿Cómo se diría elegantemente cuando lo censuren? El abuso, el insulto a la inteligencia del expresidente Frey. La falta de decoro. Falta de decoro. Muy soft. Vamos a hacerlo simple. El presidente Frey fue presidente entre 1994 y el año 2000 y fue un presidente que sucedió y que heredó la popularidad del presidente Elwin y a su vez la herencia del apellido Eduardo Frey, que fue presidente a su vez en los años 60. Alguien nos contó que tenían súper estudiado que en el campo la gente pensaba que estaba votando por Frei Montalva. Frei Montalva, que fue uno de los impulsores de la reforma agraria, por tanto, para muchas familias de la zona agrícola, el apellido Frey era muy importante. Pero Frey original, no este Frey refrito. Frey padre fue muy importante, representó una clase media católica en Chile, progresista. Sí, la Revolución de Libertad. Exacto, y venían del Partido Conservador, eran díscolos del Partido Conservador porque creían en otras cosas, el divorcio, eran mucho más beatos respecto a los derechos sexuales y reproductivos. En simple, era mucho más sofisticada la reflexión, coqueteaban con la teología de la liberación. Y tienen un hijo. Un gran orador, además. Eduardo Frei Montalva, abogado, gran orador. No es de todo mi gusto, pero un gran presidente. Después viene Allende, aún mejor. Después viene la dictadura. En dictadura hubo dos demócratas cristianos que fueron presidentes, hicieron negocios y eran de derecha. Adivina quién es. Sebastián Piñera, que en paz descansa, y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Business. Frei Ruiz-Tagle se dio el gusto de regalar las joyas de su señora. De la Martita. De Martita, la primera dama. Las joyas para reconstruir se las regaló a Pinochet para reconstruir. Ese fue el candidato de la izquierda en contra mía y yo en contra de él en el 2009. Y que después lo quisieron resucitar. ¿Qué año fue? Varias veces. 2017. Camilo Escalón, hay una izquierda subordinada que cree que está en 1990, no en 2025. Pero para poco. Esa izquierda subordinada cree que con un liderazgo abiertamente de derecha. Recordemos que Eduardo Frei Ruiz-Tagle llamó a votar rechazo en el primer plebiscito. Que lideraba la centroizquierda. Llena de errores. Cuando personas como Luciano Cruzcoque, por ejemplo, llamaban a votar a prueba. O sea, la derecha llamaba a votar apruebo, Frei Ruiz-Tagle llamaba a votar rechazo. Y en la segunda constitución, la de Kast, llamaba a aprobarla esa. Exactamente. Es el candidato de la izquierda. Frei Ruiz-Tagle que me derrotó a mí en una elección y que después me fusilaron entre todos cuando dije que Piñera y Frei eran lo mismo en el año 2009. Pero todo esto para decir que Chile, tú conoces un matrimonio católico, laico, socialista, demócrata, cristiano, y Frei Ruiz-Tagle fue presidente. Que electoralmente hace sentido. Y yo creo que ahí hay un punto importante de la ruptura tuya del 2009. A una parte de la izquierda le hace sentido el poder por el poder. El poder, el hecho de ganar, el pragmatismo, porque hay un trauma de la derrota post-dictatorial. O sea, en el fondo, perdimos con la dictadura en el 73, y el miedo a perder el poder, el miedo a perder una posición, el miedo a perder tal vez, de manera ingenua, la posibilidad de generar cambio, etcétera, te hace pactar derechamente con quienes no van a propiciar los cambios. Entonces es un cálculo que suma cero. Hay algo de síndrome de niño golpeado. Te lo digo yo como hijo de asesinado y compañía. Pero hay algo de síndrome de niño golpeado en la izquierda. Ahora, ¿por qué trajimos a Frei el artículo? Porque Frei, ante los empresarios... Hicimos una maldad. Lo mezclamos con una canción de Violeta Parra que nos perdonará, que no tiene nada que ver con Eduardo Frei. Pero, un recurso. Y Eduardo Frei, frente a los empresarios, se permite insultar al presidente Boric. Y dice, básicamente la frase fue... En mi gobierno sobraba la plata y mi crecimiento era infinito. Y no entiendo, sin nombrar a Boric, cómo estamos con este nivel de incompetencia. Nos detuvimos con Ignacio y les proponemos hoy día una reflexión breve sobre nuestra historia económica, la economía chilena y por qué miente Eduardo Frei. Lo que no es culpa al presidente Boric de una cierta incompetencia para el manejo económico. De no cumplir, por ejemplo, uno de sus principales objetivos, que era controlar la inflación. Hoy día estamos en 4.8 y ya se anticipó que el primer semestre del 2025 vamos a estar en 5. O sea, el control, es cierto, baja porque las consecuencias de la pandemia también disminuyeron, pero 5 puntos de inflación no es propio de la economía. Es muy alto para Chile. Y un crecimiento económico de 1.8. Pero ¿qué hace Frei? ¿Por qué Frei miente cuando afirma que en su gobierno él fue exitosísimo económicamente? Primero porque, lo hago muy breve, y esto, yo siempre creo que la economía la hacen difícil los economistas. La economía financiera es compleja, pero la economía tiene un elemento moral, por eso no es mera matemática. La macroeconomía... La macroeconomía es difícil, pero la economía en sí misma, usted tiene un ingreso y un egreso, usted no puede gastar más de lo que tiene, y tiene que endeudarse o para la inversión, o para el gasto corriente, o para pagar las deudas,
no es tan difícil. Cualquiera en su hogar atiende y entiende las reglas básicas de la economía. Y que la gente común y corriente lo hace permanentemente. O sea, para poder llegar a fin de mes hay que calcular, sacar de acá. Sabrán de elasticidad la gente que... Y saben de endeudamiento. Los chilenos que están muy endeudados saben perfectamente lo que significa una tasa de interés, a cuánto me endeuda, a cuántos meses, en Ripley, en el Banco de Chile, entienden. Y la economía del Estado es distinta porque los estados son infinitos y las familias se mueren, es cierto. La economía de un país tiene mucho más años de vida. Un país vive, Chile tiene 200 años, no hay ningún chileno que tenga 200 años. Por tanto, Chile puede pedir créditos. Sospecho alguno. Sí, pero Chile no puede pedir crédito a 300 años o a 30 o 50 años, porque Chile no es viejo. Las personas envejecen, los países en alguna parte no envejecen. Demográficamente sí, pero no como ente económico. Ese es otro problema. Ese es otro problema de Chile demográfico. También que va a tener una consecuencia económica. También. Pero ¿por qué Frei Ruiz-Tagle mintió frente a los empresarios de Chile insultando a Boric? Y aquí quiero defender al presidente Boric. Él dice, en mi gobierno crecimos mucho. Primero, presidente, usted miente, porque creció mucho más que usted, Patricio Aylwin. O sea, usted ya representaba una baja en el crecimiento. Dos, las razones por las cuales usted crecía eran un remanente. Como usted es un heredero y nunca ha creado riqueza, porque usted es heredero de Frei Montalva y de Patricio Aylwin, usted, presidente Frei, miente. Y de la dictadura. Y de la dictadura, y también porque hizo negocio en dictadura. Presidente Frei, usted miente porque los motores que hicieron famoso a Chile tampoco los creó Patricio Aylwin. Los mejoró Patricio Aylwin, pero lo hizo la dictadura. Y lo explico rápido para el público. Uno, Chile hizo 4 cosas en la dictadura. Uno, redujo el tamaño del Estado, privatizó la en Chile, que hoy día lo conocemos como la TAM. Privatizó Soquimich. Privatizó muchas empresas, las entregó a los privados, los amigos de Pinochet, de los dictadores, del dictador. 2, traspasó los derechos sociales a la tarjeta de crédito. Dijo, tú quieres pagar la educación, endeúdate. ¿Quieres salud? Endeúdate. ¿Quieres andar por una autopista? Ah, no, eso lo hizo Pedro. Exactamente, eso es una maldad tuya, eso es esa transición. Pero en dictadura, la dictadura hizo 4 cosas, entonces. 1, traspasar los derechos sociales a la tarjeta de crédito. Cosa que en Argentina es distinto. En Argentina conocen menos la deuda bancaria que nosotros, porque los derechos sociales estaban al menos garantizados. Saben de otra aritmética de la economía. Los argentinos saben de otros líos económicos, la doble moneda y compañía. 2, la dictadura privatizó el aparato productivo. 3, abrió la economía. Dijo, Argentina y Brasil no nos dan pelota, no nos dan bola. Tenía razón en eso los economistas de la dictadura, que después de haber destruido la economía chilena, dijeron, ¿cómo lo rehacemos? Escapémonos de Brasil y Argentina, vámonos y abramos la economía. Y Chile firmó en 15 años la mayor cantidad de tratados de libre comercio de la historia. 4, desindustrializó, dijo, voy a darle a los chilenos, a diferencia de los argentinos, por ejemplo, acceso a bienes de consumo porque voy a bajar mis aranceles y voy a pedir que no me cobren aranceles. Y traje ropa china antes que argentina, con lo cual el cuero argentino resistió más que el cuero chileno. El textil chileno murió más rápido que el textil argentino. Tomé la ligua, todo. Tomé la ligua, son las 4 cosas. Ese fue el secreto de la dictadura en economía. ¿Qué hizo la democracia? De Aylwin. A todo eso le agregó una reforma tributaria, subió el IVA, amplió el gasto social. No creó derechos, pero amplió la cobertura social. Porque veníamos de 17 años de miseria absoluta, en el que reclamaba un poquito, te pasaban balas. O sea. Así es. Y que el hermano mayor, el papá de Kast, era el ideólogo del fracaso total de la economía chilena. Y arreglan la economía a costa de desindustrializar, privatizar, venderle a su amigo la empresa, papá. En resumen, el Estado tiene pocos deberes en Chile y la transición democrática le agrega deberes. Y Frei hereda eso. Pero Frei lo que no cuenta en su enorme capacidad de mentir es que la mayor crisis de empleo que conoció Chile ocurrió en su gobierno, que se llamó la crisis asiática. Hubo una crisis mundial y afectó la economía chilena. Y desde Frei Ruiz-Tagle en adelante, nunca más Chile creó empleo suficiente. Hubo que crear todo tipo de inventos. Los PG, el plan de generación de empleo. Se le pagaba 50.000 pesos a una persona para que barriera la calle un rato. Se buscaron crear empleo artificialmente. Planes de obras públicas, muy buena idea. Y Lagos se pasó un sexenio entero arreglando el lío que había armado Frei, cuyo ministro de Hacienda, Eduardo Ninat, se fue a Washington siendo ministro porque le dio lata asumir la crisis. Hay una pregunta, creo que lo conversamos en otra oportunidad, sobre los equipos económicos. A ti te tocó conocer parte del equipo económico. Sí, mucho. De Aylwin, muy cerca, por mi papá que era ministro de Economía. ¿Cuál crees que fue la principal misión, pensando en la época, saliéndonos un poquito del desagradable de Frei Ruiz-Tagle? ¿Cuál crees que fue la principal tarea, la principal misión y cómo se ejecutó en el retorno a la democracia en materia económica? Yo creo que ¿de la democracia? Sí, en el equipo de él. Yo creo que lo que no logró ni Macri ni Milei fue la inversión extranjera. Lo que fue inteligente en la transición democrática fue decirle a los mercados, mire, nosotros no vamos a
tumbar todo lo que hizo la dictadura en materia económica. Lo que sí necesitamos más recursos para aumentar el gasto público. El gasto. No podemos revertir todo lo que hizo la dictadura porque hay un señor Pinochet que era comandante en jefe. Y que después es senador vitalicio. Entonces, lo que hicieron yo soy muy crítico de eso, pero debo reconocer sus éxitos. Van a los mercados y se invierten en Chile. Y llovía la inversión extranjera en Chile, llovió. Es un equipo económico que estaba compuesto por Foxley, católicos, laicos, socialistas, marxistas y economistas más bien norteamericanos, de la escuela norteamericana. Sí. Esa mezcla fue un matrimonio muy astuto y lo que le dio certeza a los mercados. Y ocurrió lo que Milei no logra. Llovió la inversión, pero llovió la inversión de privados. Los mercados creyeron en Chile. Porque había certeza. Había certeza porque inteligentemente, y yo creo que en eso no estuvo mal, el fin de la dictadura y el inicio de la transición fue decir, Argentina nunca se interesó en Chile. La verdad. Y los brasileños menos. Y ellos estaban construyendo las bases del Mercosur. Nunca incluyeron ni pensaron, ni les pareció interesante Chile. Y en eso Chile arrancó de América Latina y eso no fue tonto. ¿No te parece como un mecanismo de protección? Durante los 90 y al principio de los 2000 había cierto temor, sobre todo en los 90, cierto temor del retorno de la dictadura. Que por ahí Pinochet se aburriera y dijera, bueno, ordenamos nuevamente la casa, vuelvo yo al gobierno y se termina esta cuestión. ¿No te parece que incorporar inversión extranjera, abrir Chile al mundo, era parte de esas garantías porque habían otros agentes que generaban presión muy buen punto. al ejército? Sí, hay un elemento político muy inteligente, claro. La inversión extranjera también impedía que Pinochet pudiera volver, claro, porque estaban las grandes empresas acá. Pero también la prosperidad, porque Chile creció a 7.5. Sí. Estamos creciendo a 1.8. Sí. Si usted mira, y en eso Frei es muy injusto con Boric, porque si usted mira desde el año 98, cuando él era presidente, hasta el 2025, y usted saca la pandemia, los terremotos, el crecimiento de Chile es muy mediocre. Sí. ¿Qué estabas haciendo tú el año 98, por ejemplo? Yo estaba asesorando al equipo Ricardo Lago en publicidad y le inventé el eslogan de la primaria. ¿Cuántos años tenías? Ay, nací en 73. 25. Claro. 25 años. Tenía 25 años para el 98 y era muy crítico de la transición y siempre tuve una sensibilidad especial por el debate económico, porque habían logrado sus cosas. Sí. A mí me pareció un exceso. Yo había revisado las privatizaciones, por ejemplo, de Soquimich. Habría revisado la privatización obscena de la dictadura. Habría revisado la no construcción de derechos sociales. Te pregunté por el objetivo y la misión de ese primer equipo económico. Hoy día, año 2025. Para ti, ¿cuál es la principal tarea, cuál es la principal urgencia en materia económica? Yo creo que crear crecimiento. O sea, creo que un problema de la izquierda, que yo la llamo el feminismo californiano, la izquierda retórica, panfletaria, sin rigor, es olvidarse de la importancia en un país pequeño como Chile de crecer. Brasil y Argentina son países industriales. Un presidente tiene un tablero, aprieta botones, dice voy a fabricar más autos, menos, voy a abrir más el grifo del gas, voy a invertir acá. Chile, hace 50 años que vendemos el mismo producto, se llama cobre. Lo hemos hecho súper bien en eso, con poco valor agregado, menos de lo que se debía. Somos como un país McDonald's, que lo único que hace es vender hamburguesas. Claro. Y cobre, salmón, madera, salmón, vino tinto, algo de litio, algo de turismo, algo de berries a China, mucha fruta a California, palta y hasta ahí. La cereza fue un boom este año. Un boom, claro. O sea, Chile es un país básicamente muy primitivo en su matriz exportadora. Y creo que el drama es que cada gobierno y cada presidente no tuvo o el tiempo o el talento o la fuerza o la oportunidad, son todos distintos, de haber invertido en ciencia y tecnología. Uruguay, que es un país infinitamente más chico que nosotros, y factura miles de millones de dólares por software. Hay más vacas que personas todavía. Hay más vacas que personas, pero fabrican software. Miraron más lejos que nosotros. Entonces Chile, que fue puntal con el vino tinto en el 90, con el salmón en el 90, hubo valor agregado en los 90. Vino tinto un poco la marca país también. Más que genera un ingreso importante. Claro. El vino da cierto prestigio. Pero en términos de ingreso, el vino tinto no es relevante para efectos. Y en términos de mano de obra tampoco. El cobre le gana por lejos a todo. Entonces, no está mal. Yo apostaría más por el vino tinto, pero más por el turismo. Lo que quiero plantear es que creo que Frei fue injusto con Boric. Porque Boric efectivamente no fue, en lo económico, no fue un buen presidente. Sí. Ya no lo fue porque no va a crecer. No lo logró. Ya no lo logró, se equivocó, no sabía de economía. Sucumbió ante grandes gremios. El verdadero presidente de Chile, el ministro de Hacienda en materia económica, es Mario Marcel, que manda. Ya, está. Ahora, de ahí a decir que lo que hace Frei Ruiz-Tagle es falso. Decir que Boric es el peor de los presidentes en materia económica no es verdad. Porque probablemente el peor de todos haya sido el mismo. Porque Frei heredó un crecimiento de 7 puntos. Que decreció. Que decreció cuando estaba todo dado para mantener el crecimiento. Ahora, Frei no sigue la tradición, que incluso, tiendo a pensar que incluso Piñera la mantuvo, de resguardar cierta distancia
Cierto. Con la política contingente, ¿Verdad? Hasta de no Piñera era ejercer más cuidado. crítica. O sea, pierde la forma Yo nuevamente. creo que Frey le entró una ansiedad porque creo que nunca ha soportado la idea de no volver a ser presidente. Yo creo que se da cuenta. Yo creo que él quiere ser presidente por segunda vez, como muchos presidentes, porque sabe que es un mal gobierno. Y él dejó de ser presidente muy joven, además. Muy joven Sí. y muy impopular y Sí. muy irrelevante. Nunca Sí. más su voz fue importante. Sus contradicciones son insufribles. Terminó siendo embajador de Sebastián Piñera. Uno olvida, pero Eduardo Frei, el candidato del Partido Socialista el 2009, partido que yo quiero y adoro, pero una parte del partido encabezado por Escalona, encontraba que Frei era el progresista mucho más que yo. Bueno, Frei fue funcionario de Sebastián Piñera. Frei, como tú dijiste muy bien, defendió a Pinochet en Londres. No recibió nunca una dirigente de derechos humanos durante 6 años, cuando fue presidente. Nunca tuvo un gesto hacia las fuerzas progresistas desde que dejó de ser presidente. Nunca tuvo un gesto a favor de un proceso constituyente que su propio padre pedía. Su padre pidió una constituyente y Frei Ruiz Tagle nunca fue capaz, cuando se abrió el proceso constituyente, de apoyarlo con pasión, de corregir los errores de una izquierda. Efectivamente hubo una izquierda tonta. Incluso me gusta hablar tal vez en los términos personales, pero incluso en la búsqueda de la verdad respecto a la muerte de su padre. Sí, también. Él jugó un rol... Fue perezoso. Es difícil meterse con él porque es un dolor muy grande para él y pido perdón si me he equivocado. Pero para despedirnos yo diría, lo que ha dicho Frei sobre Boric es injusto. Sí. Y además es no entender la economía chilena. La verdad es que la economía chilena sigue teniendo la misma matriz exportadora que la que tenía Allende. La verdad es que Frei no aportó a la matriz de desarrollo. La verdad es que el crecimiento económico de Frei era decreciente. Y la verdad es que Boric no ha hecho un buen gobierno, pero no es el gran culpable y responsable de la mediocridad. Son todos los presidentes anteriores los que le faltó talento para invertir en otras áreas de la economía, en diversificar la matriz, etcétera, etcétera. Nos despedimos. Así es. Nos vemos en un próximo capítulo. Nuevamente, acá abajito hay una campana. Aprietan ahí, se suscriben al canal Marco por Chile y todos los domingos a las 21 horas hay un nuevo capítulo de El Multiverso de la Política. Nos vemos. Chao. Besos.